Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a mis redes sociales. Gracias por estar con nosotros desde temprano. Soy Mario Pentón, periodista, y me acompaña el abogado Myron Gallardo, abogado de defensa criminal y abogado también de inmigración de Gallardo Law Firm. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Todo bien, Mario. Gracias por la invitación. Un placer, abogado. Hay varios temas. Uno es relacionado a USCIS y una actualización que ha hecho para estos trámites de emergencia, visas expeditas, eh, cambios relacionados con las salidas del país, etcétera. ¿Qué hay sobre eso? Lo otro es, y es importante, y se los dejo por aquí porque vamos a hablar de esto, lo que está pasando en la frontera, lo que está pasando también en el aeropuerto de aquí de Miami con los oficiales de inmigración, con la multitud de gente, por suerte no son tantos, que están yendo a Cuba y están regresando y con este traqueteo, pues ayer mismo recibí también otro mensaje de voz de otro cubano al que lo pararon y le hicieron varias preguntas. Déjenme ponerle primero el tema de la frontera. Vean ustedes, este video lo compartió el senador Marco Rubio hoy en su cuenta. Un video que se hizo viral el New York Post. Esta es la frontera de los Estados Unidos en este momento. Migrantes que están cruzando la frontera. Ahí están los oficiales norteamericanos intentando detener esa avalancha de personas. Y entonces, esto es lo que están viendo los oficiales de inmigración, lo que están viendo los norteamericanos, y muchos están preocupados con lo que se está viviendo en la frontera. Y justamente ayer recibí este mensaje que quiero compartir con ustedes y con el abogado para que él lo escuche. Bueno, Mario, yo obtuve mi residencia CU6 normal. Yo entré con un parol. Entonces a mí me dieron la residencia como a los 3 meses por ahí y retiré mi asilo. Entonces fui a Cuba como al mes y pico o los 2 meses, mes y pico. Fui en enero y me la dieron en noviembre y fui en enero. Entonces fui la primera vez y viré y pasé por el oficial de inmigración y no me dijeron nada. Pasé normal, todo bien, todo normal. Entonces tuve necesidad de regresar y regresé el próximo mes. Entonces viré y entonces cuando viré me demoré un mes de ir y bueno, un mes y regresé. Y cuando regresé y me metieron para ir para el cuartico. Bueno, no me dijeron nada, me revisaron el pasaporte, solo me dijeron no, es que los nombres se confunden, qué sé yo. Y bueno, salí por la puerta normal, no me dijeron nada. Y bueno, como te digo, tuve la necesidad de volver a ir a Cuba. Entonces fui y cuando volví a ir, hace como 15 días que regresé, este viaje sí parece que había un oficial un poco atravesado, digo yo, no sé. Y entonces me cuestionó de que me dijo, yo no te estoy diciendo que no vayas a Cuba, pero recuerda que tú hiciste un asilo, no sé qué. Entonces, yo solo quisiera saber si es para meter miedo o es que no puedo ir o algo así, pero me devolvió mi residencia normal. Entonces, digo yo, ¿no? Quisiera saber si qué cuestión hay con eso, no sé. Bueno, yo aquí lo hemos conversado muchas veces, pero que te lo diga el abogado para que después no digan que es Mario. Adelante, abogado. Bueno, Mario, sí, él no es el único que le ha pasado esto en los últimos meses. Tenemos varios clientes que se han comunicado con nosotros y incluso él ha tenido bastante suerte. Las otras personas, la suerte no ha sido tan suave como le fue a él, porque estamos hablando de clientes
que oficiales los amenazaron directamente, que les iban a quitar la residencia, que iban a comenzar procesos para quitarle la residencia. ¿Por qué? No es una cuestión de que ellos lo vayan a hacer o no. Todo el mundo recuperó su residencia y salió del aeropuerto y se fue para su casa. Pero es una cuestión de que los están acusando de haber mentido en la frontera. Son las acusaciones. Tú llegaste a Estados Unidos, tú dijiste en la frontera que tú tenías miedo de regresar a tu país y de que tú no podías regresar a tu país. Y Estados Unidos te dejó entrar para que tú pidieras asilo político. Tuviste la suerte de ser cubano, ajustaste por la ley de ajuste cubano. Perfecto. Tú no ajustaste por asilo. Nada te impide ir a Cuba. ¿Qué es lo único que te impide ir a Cuba? Que en un momento determinado, que fue lo que te dio la entrada a este país, tú dijiste que tú no podías regresar a Cuba. Y hoy, después de tener la residencia, tú estás regresando a Cuba. Es lo que está pasando. Vuelvo y aclaro. La CUCI, las personas que ajustan mediante eso, la CUCI, no tienen prohibido ir a Cuba. Pueden ir a Cuba sin ningún problema. Pero ¿quiénes pueden ir a Cuba? Las personas que entraron tal vez con una visa o con un ESTA, nunca dijeron en ningún lugar que ellos venían huyendo del comunismo o que venían huyendo de Cuba. Aunque en teoría la CUCI aunque en teoría la ley de refugiado político. Refugiado, exacto. Es refugiado político. Pero bueno, hasta el momento no se ha dicho ni no hay ninguna ley que diga de que tú no puedes regresar a tu país por esa ley, por haber ajustado por esa categoría. Okay. Pero ¿quién sí tiene un problema? Quien en un momento determinado que entró por la frontera dijo, yo tengo miedo de regresar a mi país. Yo no puedo regresar a mi país porque si regreso a mi país me van a meter preso, me van a matar. Y Estados Unidos, ¿qué hizo? Te abrió las puertas, ven y pide asilo político. Te voy a dar esa oportunidad. ¿Qué tú hiciste? Ajustaste el estatus, nada más que tuviste tu residencia bajo la CUCI, intentaste o cancelaste ese asilo y estás regresando al país del que tú me dijiste que tú nunca podías volver. Ahí es donde está el problema. Y no una, este caso no una. Fui porque fue urgente y necesario, y el mes siguiente fue urgente y necesario, y el otro mes fue urgente y necesario. Que tú hayas ido una vez y el oficial a lo mejor dice, bueno, tiene, qué sé yo, un hijo, y te deja, pero imagínate. Bueno, sí, es un problema, es algo, todo el mundo entiende que las personas tal vez necesitan ir a Cuba porque tienen toda la familia en Cuba, tienen un familiar grave en Cuba y necesitan regresar por urgencia, pero tienen que tener mucho cuidado. Como usted tiene el derecho de regresar a Cuba con su residencia CUCI, el oficial tiene todo el derecho del mundo a cuestionarte por qué tú estás regresando a Cuba y cuestionarte si tú mentiste o no cuando entraste en la frontera. O sea, hay mucho cuidado con eso. Y con la residencia ahora no hay ningún problema. Todo eso está perfecto. Ellos te dejan entrar, no te quitan la residencia. Tal vez no comienza un proceso de deportación porque en realidad no tienen un cargo que poner en tu contra porque no existe. Pero ten cuidado cuando toca aplicar a la ciudadanía. La ciudadanía es otra cosa, no es la residencia. Por ejemplo, yo he escuchado casos de oficiales que también te enseñan, ¿no? Las alegaciones que hiciste y todo. Exactamente. En la ciudadanía se han dado casos en los últimos meses, personas que van y que han ido a Cuba durante estos 5 años. Y el oficial le ha virado la pantalla y le dice, mira, tú hiciste personas con miedo creíble ganado. Tú ganaste un miedo creíble. Tú dijiste esto y esto y esto. Y tú estás regresando a Cuba. ¿Por qué tú regresaste a Cuba? Y tienes que convencer al oficial de que tú regresaste a Cuba porque tú tenías a alguien muriendo y tú no tenías opción. Y cuando decimos Cuba, decimos la ciudadanía. Venezuela, decimos Nicaragua, decimos el país del cual tú supuestamente llegaste huyendo a los Estados Unidos y ahora tú estás regresando a ese país. Ojo, esto también va para todos mis hermanos venezolanos, para todos mis hermanos nicaragüenses. Nicaragua. Importante. Abogado, con esto de la nueva actualización de USCIS con el tema este de las salidas de Estados Unidos, ¿de qué va esto? Ok, esto se refiere, Mario, a lo que se le conoce como el Reentry Permit, el Advance Parole por razones humanitarias. Normalmente hay muchas personas, lo mismo lo puede pedir una persona que está ajustando estatus, quiere decir, tú fileas la I-485 bajo cualquier categoría para ajustar estatus y más adelante o en conjunto tú fileas una I-131, que es un Reentry Permit, es como un parole que te dan para que tú salgas y te permitan entrar. No quiere decir que te van a permitir entrar. Si cuando tú vuelves a entrar, el oficial de que está de inmigración te dice, no entras y te quedaste afuera y lo perdiste todo. Son mucho cuidado con eso.
Esto normalmente ellos lo aprueban por razones urgentes. Lo que están diciendo es que van a evaluar los casos porque la realidad es que los casos tienen un tiempo, se están demorando muchísimo en aprobar esos casos. Y la verdad es que sí hay personas que tienen razones urgentes porque tienen familiares graves en sus países o porque tienen una situación humanitaria bien grave y necesitan regresar y volver para no perder su ajuste cubano. La I-131 también son las famosas visas humanitarias o paroles humanitarios que se le dan a personas que, por ejemplo, vamos a decir, y que Dios no lo quiera, está una persona, el hijo de alguien, de un ciudadano estadounidense o residente, y esa persona fallece en los Estados Unidos. Automáticamente a ese hijo o hija o esposa que está en otro país, que no tiene un estatus en Estados Unidos, se le pone una visa humanitaria urgente para que esa persona viaje al funeral. Eso es una razón humanitaria urgente. Otra razón humanitaria urgente es una persona que logre demostrar que no tiene su país no puede brindarle servicios médicos para su enfermedad. Esa persona está a riesgo de perder la vida y hay un hospital en los Estados Unidos que se ofrece a cubrir todos los tratamientos médicos y los gastos médicos. Eso también aplica para que esa persona viaje a los Estados Unidos. Ellos van a tratar de comenzar a valorar todos estos casos y valorar de verdad quién tiene una razón humanitaria grave que necesite esa visa o ese parol urgentemente para viajar o salir de los Estados Unidos y regresar otra vez. Ok, bueno, vamos con la respuesta. Tamara, un abrazo grande para ti, gracias por estar conectada, me alegro que tengas electricidad. Que a un menor se le puede llenar el formulario. No le puedes hacer a un menor una I-134A para que viaje solo porque no lo van a dejar viajar solo. Ojo con eso. Eso Exacto. Lo dijimos hace rato. Soy la mamá, me llegó el parol, es Yailén, la misma de ahorita, pero a ella todavía no me han pedido prórroga, se me está al vencer los 90 días, necesito llenar el formulario, pero me dicen que no puedo. Es que no entiendo entonces qué formulario te refieres, Yailén. No sé a qué formulario te refieres. Pero a ella todavía no sé, porque el formulario tiene que incluir la niña, por eso es que le pregunto que en menor de meses se le puede llenar el formulario independiente. Bueno, básicamente, Ailén, cómo funciona esto es lo siguiente. Tú y tienes 2 niños, te pones el parol a ti y a los 2 niños, te llega la confirmación a ti. Tú no puedes seguir y obtener tu permiso de viaje antes que la confirmación de esos 2 niños esté, porque si no, no puedes agregarlo a tu grupo de viaje. Tú tienes que dejar tu proceso confirmado y esperar que esos niños estén confirmados. Cuando los niños están confirmados, tú agregas a los niños al grupo de viaje, envías toda la información a CBP One, haces el proceso CBP One y llegan los permisos de viaje juntos de los 3. Ok, si ya hiciste tu proceso y tuviste tu permiso de viaje, aunque a los niños te los confirmen, no vas a poder agregarlos ya. Ok. Adrián Fortuna, tengo una duda, ¿me pueden ayudar? Tengo un registro de 3 personas, uno de ellos ya no quiere ir para la dirección que está puesta en el registro. ¿Qué tienes que hacer? Cuando llegues allí a la frontera, hablas con el oficial de inmigración, le dices la verdad y ya, es todo. No te preocupes que no puedes hacer otra cosa diferente. Ok, 1 año de parol y nada. El parol no es la solución para Cuba, lo sabemos todos. La solución es la libertad. El parol es una curita, bueno, es la que hay. Y gracias a Dios que existe. Pero bueno, ya sabes. Ok, vamos a ver, seguimos por aquí. Entré con CBP One, tuve mi corte 2 meses online, todo fue bien, gracias a Dios. Mi pregunta es si cuando pongo mi número de caso me dice sobresellado y no sé qué cosa es. Sobresellado, no sé qué significa sobresellado. Tendría que ver tu número de alien para ver qué dice en inglés exactamente, porque a veces ponen unas traducciones ahí al español que necesito verlo el término en inglés, a ver si fue que se cerró el caso o qué fue lo que pasó. Ok. Lilena Calvi, I-220A con fecha de corte y asilo puesto, I-130 pendiente. Si el juez acepta cerrar la corte, ¿se puede presentar el asilo con USCIS aunque ya haya pasado el año? Sí, lo puedes pasar para USCIS. Perfecto. Bueno, saludos hasta Guanabacoa. Sigo por acá. Una familia cubana nos negaron el refugio en México. ¿Qué podemos hacer? Seguir a Estados Unidos, pedir la CBP-1 y venir para acá y pedir refugio aquí. No creo que puedas hacer otra cosa. ¿Algún cambio con el ESTA? Ningún cambio con el ESTA. Lo que les pedí el otro día, el documento está por ahí, yo los he compartido. No le permiten a los ciudadanos cubanos
tener esta. ¿Por qué? Porque Cuba es un país patrocinador del terrorismo. Tampoco se lo permiten a los iraníes, a los coreanos del norte, a los sirios, a los países que están en esa lista. Y por cierto, Díaz-Canel sigue paseándose apoyando a Hamas y estas cosas, entonces no creo que lo saquen muy rápido de esa lista. Ok, una persona con parol humanitario con dirección desde México que recibe permiso de salida puede viajar desde Cuba. Sí, tú puedes viajar donde tú quieras. Exacto. Cacho Caramelito estaba preguntando si las personas que llegan con parol humanitario les puede pasar esto también del oficial de inmigración en la frontera. No creo, ¿no? No creo. No creo, porque estás viniendo con un parol a los Estados Unidos por razones humanitarias. Tú no estás viniendo buscando asilo, buscando refugio. Exacto. La diferencia, Cacho, es las personas que les está pasando esto son personas que entraron por la frontera de los Estados Unidos, y le dieron un parol o le dieron algo, pero para que te den un parol en la frontera, tú tienes que decir que tú vienes huyendo, porque si no te dicen quédate en México. O tener una visa para entrar a los Estados Unidos. Son dos vías. O pides asilo, aunque te den un parol, te están dando la oportunidad de entrar a los Estados Unidos para pedir asilo, o vienes con visa. Entonces, ese es el tema, ¿no? Cuando tú dijiste, mira, yo tengo miedo de regresar a Cuba y después te vas para Cuba. Y como digo, yo no creo que ningún oficial de inmigración de eso sea tan pesado que esté puesto ahí para decir, no vayas más a Cuba y tal. Lo que sí creo es que se dan cuenta del descaro de que dijiste que tenías miedo y estás yendo 6, 7 veces en un año a Cuba. Y entonces te va a preguntar si tienes una buena razón humanitaria, dila, y si no, pues nada, atenta a las consecuencias. Belki Franco, buenas tardes, ya tengo mi residencia, llevo esperando que me cierren el caso de asilo más de 3 meses. ¿Qué debo hacer para que me cierren? Porque me dicen que está pendiente entrevista. No tienes que hacer nada. Si enviaste la carta de cierre a USCIS, simplemente nada, déjalo ahí. Posiblemente ellos lo tienen ahí, todavía no lo han procesado, toma tiempo. Te puedo decir que las oficinas de asilo en Estados Unidos, no sé exactamente cuántas hay, pero no hay muchas. Hay una nada más que atiende, la de aquí de Miami atiende South Florida completo. Ok, una cubana en Venezuela con nacionalidad venezolana o residencia aplica para el parol humanitario, o sea, me podré ir por el parol sin ningún tipo de problema, soy médico cubana. Sí, por supuesto. Ok. A mi esposo le llegó la residencia. ¿Qué tiempo tiene que esperar para hacer la reclamación? A pesar de que tengo el parol puesto desde mayo. Si tu esposa le llegó a la residencia, ella puede hacer la reclamación. Exacto, de inmediato. No pierdas tiempo. Mi parol está por vencer en noviembre. Soy venezolana. ¿Qué debo hacer? Asesórenme, por favor. Si tu parol está por vencer en noviembre, bueno, primeramente para tener un estatus tienes que aplicar un asilo, si quieres. Lo otro que puedes hacer es pedir una extensión de ese parol. Exacto. Y en el caso de los venezolanos, ¿también está el TPS o ya no se pueden inscribir? Sí, todavía el TPS está abierto, si no me equivoco. Okay. Es cierto que la cita llega a los 6 meses, no, eso es mentira. Me agarró migración cuando entré, solicité asilo, me dieron un permiso de trabajo, un vigente, me casé con una ciudadana. Soy elegible para el ajuste de estatus, siendo que no acumulé presencia ilegal. Si te casaste con una ciudadana estadounidense para ajustar estatus, aunque tengas presencia ilegal, no acumulas presencia ilegal. Eso te lo perdona. Ok. Mi patrocinador se equivocó y puso mal mi nacionalidad. Me aprobaron y no puedo hacer la segunda parte en USCIS. Llamé y me dicen que espere. ¿Ellos pueden arreglar ese error o tengo que aplicar nuevamente? Ellos pueden arreglar ese error, pero demora. Nosotros tuvimos un caso, particularmente yo lo tuve, se echó casi como fácil unos 7 meses en que arreglaran el error. Ok. Si al entrar por CBP después tengo la necesidad de cambiar la dirección que di el día que entré, ¿cómo hago para cambiar el lugar de corte? ¿O debo ir a la corte que ya me asignan? Ok, si tú vives en otro lugar, vamos a decir, tú viniste para Miami, tu corte está puesta en Houston, tienes que hacer una moción para cambiar el venue de la corte, de Houston para Miami. Si no, tienes que ir a Houston. I-220A, dependiente del asilo afirmativo de mi esposo, tengo permiso de trabajo por ese asilo de él. Ahora me salió corte y puse un asilo en corte. ¿Puedo renovar mi permiso de trabajo por ese asilo de él?
Tú lo renuevas por el asilo tuyo en corte. Tenías que haber mandado a la corte los recibos de que tú eras derivativa de ese asilo, ¿ok? Para que el reloj de la corte sea retroactivo. Ok. Soy cubana, tengo un hermano en Estados Unidos, le puso el parol a mi hijo el 19 de septiembre del 2023 y aún no lo han llamado. Nada, no sucede nada, es que es así. Te puedes estar mucho tiempo ahí, tienes que esperar, no queda otra. Saludos, y al entrar por CBP, después ya lo leí, sigo por acá. Mi hermano es residente permanente desde julio del año pasado. ¿Puede poner el parol a nuestra madre? Sí. El parol sí, lo que no puedes es reclamarla, pero el parol sí. Exacto, parol sí. Que ahí sigo por aquí. Una persona está en Estados Unidos bajo el programa United for Ukraine. Debe volver a llenar el formulario I-133 si no tiene intenciones de salir de Estados Unidos. Este formulario me llegó por email, no sabemos si llenarlo. Pero, ¿bajo qué tú entraste a Estados Unidos, Ra? ¿Cuál es tu nacionalidad? Sí. Necesito más facts sobre esto. Exacto. Puedes llamar a los abogados, ahí tienes el número 305-261-7000 para que hables con ellos y les expliques tu caso. Un cubano entró con I-220A, el juez desestimó el caso de asilo. ¿Tendría problemas al ir a Cuba? Es el caso que vimos. Es todo lo mismo. Exacto, es el caso que vimos. Aunque usted haya desestimado su caso de asilo, aunque usted hizo declaraciones, usted juró ante el gobierno de los Estados Unidos que usted tenía miedo de regresar a Cuba. Ahí está. Mi hermano falleció y lo tengo en un congelador. ¿Cómo puedo tramitar la visa urgente para que nuestra madre pueda despedirlo, por favor? ¿Y qué pasos debo seguir? Siento mucho tu pena. Lo que va a hacer es una I-131 para una visa humanitaria. ¿Cómo es ese proceso, abogado? ¿Qué necesita? Solo que necesita es toda la evidencia de la relación, qué es lo que se va a hacer. Aquí en el caso, la razón humanitaria, que es una de las razones que incluso USCIS y el Congreso argumenta para una visa humanitaria, es venir para un entierro, un velorio de un familiar cercano. En este caso lo es, o califica 100%. Saludos. Para cerrar el caso de asilo, ¿hay que ir a una entrevista? No. Mi esposo y yo somos I-220A, tenemos corte el 19 de abril en Las Vegas, tenemos un caso de asilo político con 26 meses en el país. ¿Qué me aconseja usted? Defender ese asilo, a capa y espada, tratar de buscar toda la evidencia posible para ese asilo. Una persona con estado civil soltera que es reclamado por su padre ciudadano americano y en los formularios colocó soltero en estado civil, ¿se puede casar antes de haberle llegado? Si te casas vas a cambiar de categoría. ¿Podré ir de La Habana a New Jersey cuando tenga el permiso de viaje sin problema ninguno, Marilú? Sí. Sin problema ninguno. Ok, entré por CBP-1 en diciembre, me dieron fecha de corte para octubre, no llego al año y un día. ¿Tengo obligatorio que aplicar al asilo? Yo soy de Cienfuegos. No, no es obligatorio que tengas que aplicar al asilo. Puedes cerrar la corte, ¿no? Exactamente, puedes cerrar la corte. Mi pasaporte se ha vencido, ya saqué el nuevo, puedo actualizarlo cuando vaya a hacer el CBP-1. Sí, Sí. Tienes que actualizar. Tienes que actualizarlo. Si no lo actualizas, te vaya con el pasaporte viejo y no vas a poder volar. Este es el que ya habíamos leído, seguimos por acá. Corte en 2 años, parol hasta el 2026. Quisiera cerrar mi corte, pero me han dicho que hay pocas posibilidades de que el juez Alberdi de Orlando acepte la moción. Pienso mudarme a otro estado. ¿Es obligatorio cambiar la corte de lugar? Me preocupa que me adelanten la fecha de corte si la muevo. Bueno, lo que sí es obligatorio es que tú tienes que mantener informado a la corte, a ICE y a USCIS de tus cambios de direcciones. Eso sí es obligatorio. El juez Alberdi puede aceptar o negar la moción. En el caso de que la deniegue, simplemente vas con otra herramienta que sería Prosecutorial Discretion delante de DHS para que ellos hagan una moción uniéndose a ti para cerrar la corte. Y ahí sí la va a cerrar. Ok. Raidolidia me pregunta en Instagram por el famoso tema de la CU6, que si puedes visitar Cuba o no. Todo depende, Raidolidia. Si entraste por la frontera y dijiste que tenías miedo de regresar a Cuba, vas a tener problemas probablemente si vas frecuentemente a Cuba. Si yo vivo en Wisconsin actualmente, mi corte la tengo en Miami y no quiero cambiarla, ¿puedo pedirle un parol a ICE acá en Wisconsin sin que me afecte la corte de Miami? Sí, bueno, si ICE Wisconsin es quien te está atendiendo a ti, sí. Si tú estás registrado bajo el ICE de aquí abajo de Miami,
ICE Wisconsin ni siquiera te va a responder porque ellos no tienen nada que ver contigo. Dice Hidalsi que el sobresellado es dismiss, que sí. O si ya cerraron el caso. Ya. Perfecto. Okay. El caso está cerrado, ya no tienes corte. Hola, buenas. Mi esposo tiene una cita programada el día 24 con USCIS, pero cae domingo y no abren. ¿Qué debo hacer? Pregunta Lady en TikTok. Bueno, si es domingo y no abre, no tienes que ir. Eso es un error de USCIS. Te mandarán otra notificación. Yariel Barrueta, mi esposa es derivada de mi asilo ganado, pero le niegan el permiso de trabajo porque no tiene una I-730. ¿Qué debo hacer? Bueno, debes filear los documentos que necesitas filear. Pero si tú ganaste un asilo y tu esposa estaba derivativa de ese asilo, tu esposa tiene derecho a sacar su permiso de trabajo por asilo, coger su residencia por ese asilo, todo. Por favor, digan algo de la I-220A. Hasta ahora no hay nada, absolutamente nada de la I-220A. Tienen que hacer asilo o casarse. Si tienes un novio, una novia cubano, americano, cásese. Son las opciones que hay. Ojalá hubiese otra cosa. Vamos a ver qué pasa. La campaña electoral está arrancando. Vamos a ver qué pasa. Y los que seguimos esperando desde enero del 2023, sigan esperando, bonito, no hay más nada que hacer. Seguir esperando. Si mi parol se hizo con una dirección, ya llegué a México, ¿cómo puedo cambiarla para que esté actualizada? Simplemente mandar un mensaje a USCIS para que te actualicen la dirección, pero eso es irrelevante para ellos. Tengo residencia por ajuste cubano, había hecho asilo, nunca tuve fecha de corte desde diciembre, envié un correo postal a USCIS para cerrarlo, pero no he recibido respuesta ni notificación. ¿Qué debo hacer? Esperar. No debes hacer nada, a veces ni responden, eso es algo normal. Si cambio la dirección en ICE, ¿tengo que cambiarla en la corte? Deberías. Tú tienes que mantener a la corte, a ICE y a USCIS informados de cuáles son tus direcciones actuales. Mi mamá acaba de entrar por frontera, tiene fecha para octubre. ¿Qué se puede hacer al respecto? Víctor Andy, si es cubana, cerrar esa fecha de octubre y aplicar al año y un día bajo la ley de ajuste cubano, si entró con parol. Si es de otro país, tiene que hacer un asilo político, porque no hay ley de ajuste para otros países. Beneficiaria de parol humanitario, desde el 18 de enero del 23, estoy esperando, por favor, ¿qué puedo hacer? Mi esposo vive en Estados Unidos, necesitamos reunirnos. Ya ni no puedes hacer nada. Nadie puede hacer nada, nadie puede adelantar parol humanitario, nadie, todo lo que te digan de que pueden adelantar el parol humanitario, todo son mentiras. Y lo que no es mentira es fraude, y no te metas en eso, que es tremenda candela. Si llegué por parol, puedo hacer desde aquí la ciudadanía española, no te afecte en nada la ciudadanía española, no te afecte en nada, hazla, un español más. Soy cubana, tengo reunificación familiar junto con mis hijos menores por mi papá ciudadano, pero uno de ellos es brasileño. ¿Tendría algún problema con eso? No tienes ningún problema. ¿Qué pasa, abogado, cuando un menor es separado en la cita de CBP-1 si su madre se encuentra en los Estados Unidos? Bueno, ese menor va a ser dado a servicios sociales. Tienes que hacer una reclamación a servicios sociales para que te entreguen el niño demostrando que es tu hijo. Si entré con parol, si me caso con mi novia residente, ¿puedo calificar para un cambio de estatus? Sí, puedes calificar para un cambio de estatus. Por supuesto, te ponen una I-130, tienes que hacer todo el proceso de reunificación familiar. Si entraste legalmente, no tienes que salir del país, pero tienes que tener mucho cuidado porque puedes acumular presencia ilegal. Recuerden que estos procesos, si están sujetos al boletín de visa, demoran años en que la visa esté disponible. Ok, y si eres cubano, pues tienes parol al año y un día, es más fácil, ya te ajustas y se acabó. Manuel Taboada, entré por frontera, no hice asilo político. Repito lo que he dicho porque no, parece que no se entiende. Cuando usted entró por frontera, a usted no lo dejan entrar por frontera por su cara linda. Manuel, no lo digo por ti, lo digo por todo el mundo. No te dejan entrar por la frontera por tu cara, porque tú digas, sí, mira, la frontera, dale, vamos a entrar. No, tú entras por frontera porque en la frontera tú dijiste que tenías miedo de regresar a Cuba o se presupone que tenías miedo de regresar a Cuba. De lo contrario, no te hubieran dejado entrar. Dile a cualquier mexicano, dile a cualquier latinoamericano que llegue a la frontera y diga, yo quiero entrar para Estados Unidos. Los viran para sus países. Entonces te dejan entrar aquí porque tú vienes de Cuba, vienes de Nicaragua, vienes de Venezuela, vienes de lugares donde hay dictaduras. Se supone que tú vas a hacer un asilo.
Y se supone que tú tienes un miedo creíble. Y es por eso que después en el aeropuerto, cuando te vas para Cuba, ahí te paran y te dicen, ¿y por qué tú estás regresando? Eso es lo que está pasando. Y repito lo que he dicho hasta el cansancio. No creo que los agentes se molesten o que te van a hacer la vida un yogur porque fuiste una vez a Cuba a algo humanitario. Sí creo que cuando ven un descaro de la gente que va de mula, que se ponen a andar haciendo negocios y andar haciendo cosas que no deberían hacer, ahí sí creo que se van a buscar un lío. Entonces, ojo con eso. Porque los que entramos con la CBP-1 no podemos aplicar el permiso de trabajo luego del año y un día, o sea que no podemos renovar, pregunta Yamil Alexis. No tiene nada de sentido lo que estás diciendo. Cuando tú entras por CBP-1 te dan un parol, automáticamente puedes aplicar el permiso de trabajo por la validez de ese parol. Y al año y un día, si ajustas estatus, simplemente coges tu residencia y también puedes aplicar el permiso de trabajo a la categoría C9 por residencia. Exactamente, así que, si eres de otra nacionalidad que no eres cubano, lo que tienes que hacer es tu asilo para que puedas tener también tu permiso de trabajo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Feliz fin de semana, abogado. Feliz fin de semana a todos. Igualmente. Que descansen. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.